Hola chicos, el día de hoy seguimos con el tema de congruencia de triángulos y vamos a empezar a trabajar algunas de las características que ya hemos estado viendo. Si ustedes recuerdan, el día de ayer ustedes ya tuvieron que trabajar con unas páginas del libro en donde tuvieron el primer acercamiento a lo que es son triángulos que son congruentes. Ya tuvimos que entender que congruente significa igual. Pero en este caso, cuando trabajamos o cuando hablamos de triángulos, nos está diciendo que iguales significa que van a tener la misma medida de los lados y de los ángulos. Vimos que una característica o una propiedad de los triángulos es que la sumatoria de los ángulos internos siempre va a dar 180 grados. Ya también vimos la forma correcta en la que se tienen que trazar los triángulos. Acuérdense que lo ideal siempre va a ser que utilicemos nuestro juego de geometría y en este caso pues es mínimo una regla y nuestro compás. Eso es lo que vamos a estar necesitando para que puedan ser trazados de forma correcta. Necesitamos también un transportador. ¿Por qué? Porque vamos a tener casos en donde va a ser necesario el uso del transportador para medir los ángulos. Y con las actividades que tuvieron que hacer, por ejemplo, nos dice dibuja un triángulo en el que uno de sus lados mida 4 centímetros y otro 3 centímetros. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? El objetivo de esta actividad es que ustedes se puedan dar cuenta cuántos tipos de triángulos o cuántos triángulos se pueden trazar si nosotros tenemos dos medidas. Entonces, en este caso nos está diciendo que quieren que uno sea de 4 centímetros, un lado. Vamos a trazar un lado que mida 4 centímetros. Tomamos nuestra regla, hasta aquí tenemos 4 centímetros. Y nos dice que el otro sea de 3 centímetros. Fíjense qué es lo que va a pasar aquí. Yo puedo a lo mejor modificar con la regla o simplemente tomo mi compás y me está diciendo que va a querer o se requiere que mida 3 centímetros. Ahí tengo 3 centímetros. Voy a trazar una semicircunferencia y cualquiera de estos puntos va a medir 3 centímetros con respecto a este vértice que se está formando. Voy a trazar nuevamente una línea para que pueda ya determinar esto. Acuérdense que aquí, obviamente, pasa por el vértice y vean, nosotros aquí tenemos ya una línea, vamos a marcar una línea que va a medir 3 centímetros. Ahí vemos si mide 3 centímetros. Entonces voy a marcar mi línea. Ay, perdón, esa no. 3 centímetros. Y lo único que va a faltar es trazar la siguiente medida. Ya tengo ahí las medidas de este triángulo, pero si ustedes se dan cuenta, este lado ahorita está midiendo 2.5. Voy a anotar las medidas, porque aquí lo interesante es que, bueno, si estuviésemos en el salón, pues tendríamos la oportunidad de poder comparar con el de algún compañero. Sin embargo, pues ¿qué nos queda? Nos queda trazar al menos 2 para poder comparar. Dijimos que este mide 2 centímetros. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos ahí trazado este triángulo. Pero yo quiero hacer la comparativa con uno más. Y ahora se me ocurre que voy a trazarlo así. Nuevamente me dice que una medida es de 4 centímetros. Ahí tengo 4 centímetros. Y nos dice que la otra va a ser de 3 centímetros.
3 centímetros. Voy a ocupar otro color para que no... Acuérdense que por cualquiera de estos puntos es en donde está marcando los 3 centímetros. Y vean, podemos demostrar, no hay ningún problema. Ahí está, lo pueden observar, son 3 centímetros. Voy a unir estos puntos y ahora voy a trazar el siguiente. Voy a voltearlo para que sea más fácil. Si ustedes logran observar, ahora esta medida es de 3.5. Tenemos ya dos tipos de triángulos o dos triángulos que formamos a partir de las medidas que nos están dando. Entonces nuevamente este mide 3.5, el de aquí mide 3 centímetros y este más mide 4 centímetros. Entonces nos dice, tenemos que llegar a la conclusión de si con dos medidas es posible construir triángulos que sean congruentes. Ya vimos que no, porque al tener solamente dos medidas significa que podemos tener una infinidad de triángulos diferentes. ¿Por qué? Porque ese tercer lado va a poder tomar la medida que nosotros deseamos. Nos dice ahora que vamos a dibujar un triángulo que tenga un lado de 4 centímetros, otro de 3 centímetros y que el ángulo entre ellos sea de 45 grados. Voy a borrar estos y ahora entonces vamos a trazar lo que nos está pidiendo. Nuevamente, acuérdense que aquí lo importante es que trabajemos con el juego de geometría. Voy a trazar la medida que me está indicando, que son 4 centímetros. Ya tengo mi primera medida, pero me dice que entre este lado y el que sigue, debo de tener un ángulo de 45 grados. Aquí es en donde tenemos que utilizar nuestro transportador. Y ahora me dice que debe de medir 45 centímetros. Podemos observar en dónde está esa medida. Esa medida está, acuérdense, 10, 20, 30, 40, 45. Ahí tenemos nuestro ángulo de 45 grados. Y ahora lo único que falta es poder trazar nuestro siguiente lado apegándonos a la medida que nos está dando, que dice que son 3 centímetros. Obviamente pues tiene que pasar por el ángulo que ya marcamos. Una vez que tenemos esto, entonces ahora voy a marcar este lado de una longitud de 3 centímetros. Ahí tenemos nuestra línea. Ya que tenemos marcado la longitud, lo único que resta es marcar el siguiente. Y lo voy a marcar ya nada más uniendo los puntos. Si ustedes verifican, si ustedes logran hacer uno, entonces se van a poder dar cuenta que va a tener ya una característica muy especial. Vamos a ver primeramente cuánto es lo que mide este triángulo. Colocamos nuestra regla. Tiene que dar 3 centímetros. Hagan el suyo y comparemos. Con esto ustedes se van a poder dar cuenta
qué es o qué es lo que está pasando cuando tenemos dos lados y un ángulo entre esos dos lados. 3 centímetros, 3 centímetros y tenemos aquí 4 centímetros. Estas actividades son sencillas por realizar. Lo único que tenemos que hacer es siempre utilizar nuestro juego de geometría e ir analizando qué es lo que está pasando entre cada una de estas medidas. Esto es lo que tenemos que ir haciendo. Nos vamos con el siguiente. Voy a borrar. Nos dice que ahora queremos trazar un triángulo que mida 14 centímetros, 10 centímetros y 12 centímetros. Recordemos que para poder trazar este tipo de triángulos, lo único que necesitamos primero es marcar una de las cantidades que nos esté indicando. En este caso voy a marcar la correspondiente a 14 centímetros. Marcamos del 0 hasta el 14. Una vez que ya efectué esto, que ya lo realicé, voy a utilizar mi compás. Voy a marcar primero que quiero que tengan 10 centímetros. 10 centímetros y a partir de esto voy a marcar una semicircunferencia. Ya que tengo la primera, voy a mover mi transportador al otro vértice y ahora voy a especificar la medida que me está pidiendo, que son 12 centímetros. Nuevamente, trazo la semicircunferencia y ya que la tengo, acuérdense que este punto de intersección es el que me va a permitir marcar los nuevos lados del triángulo. Tengo un solo triángulo y si ustedes trazan el suyo, pues nos va a salir exactamente igual, que tenga medida de 10, 12 y 14 centímetros. Entonces ya esto nos va a permitir ir definiendo estos criterios de congruencia. Nos dice por último, tracen una hoja un ángulo que tenga ángulos que midan 70 y 60. Y vamos a verificar si podemos obtener el mismo. Vamos a hacer lo siguiente. Primero limpio mis trazos. Trazo una línea, la que yo quiera. ¿Por qué? Porque no me están especificando medidas. Tengo mi primer lado. Ya que tengo mi lado, ahora voy a utilizar mi transportador y voy a marcar, en este caso me dice que tiene que medir 70 grados. 10, 20, 30 hasta el 70. Y nos vamos con el siguiente. Con el siguiente que nos dice que debe de tener 60 grados. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ya tengo las dos medidas. Lo único que tengo que hacer es trazar unas líneas que pasen por cada uno de los puntos, para que se logre el punto de intersección y de esta forma tengamos el triángulo construido. Ya tengo ahora este triángulo, pero ¿por qué no van a ser iguales los que ustedes tracen y el mío? Porque cada quien está determinando cuánto mide el primer lado y en función de eso estamos trazando o estamos midiendo los ángulos respectivos, 70 y 60 grados. En este caso, si yo elegí que mi lado midiera 6 centímetros, lo voy a anotar aquí, tengo que este lado mide 6 centímetros. 6 centímetros. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que obviamente, pues a lo mejor si ustedes trazan uno sabiendo ese lado, pues van a lograr las mismas medidas que yo tengo. Pero como la indicación no nos está diciendo que sea
con la medida de un lado, pues con eso garantizamos que vamos a poder trazar diferentes triángulos. En este caso aproximadamente son 6.8 de un lado y el siguiente lado mide 7.4. Ajá, entonces bueno, de esta forma ya nosotros podemos definir cuáles son los criterios para poder construir triángulos que sean congruentes. Pero antes de definirlos, nos dice en esta indicación, en esta imagen, se vamos a completar los triángulos con las medidas que se muestran y realiza lo que se indica. Si nosotros ya tenemos aquí la medida de un lado, que dice que son 3.5 centímetros, y la medida de los ángulos, 60 y 70 centímetros. En este caso, lo único que nosotros vamos a tener que hacer es extender estas líneas y buscar el punto de intersección para que quede formado nuestro triángulo. Y a partir de eso ustedes ya pueden encontrar esas medidas. En este caso vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí importante pues es que ustedes sí puedan utilizar una escuadra. En mi caso, como la línea sigue en este caso la abertura del ángulo no es tan necesaria, pero puedo utilizarla, ¿no? Entonces ya tenemos ahí nuestras medidas. Háganlo, ya vimos cómo se tiene que realizar y obtengan las medidas para que puedan contestar. Ahora sí, nosotros ya podemos definir lo siguiente. Nos dice que la forma y el tamaño de cualquier figura geométrica depende de la longitud de sus lados y la magnitud de sus ángulos. Para determinar la forma y el tamaño de un único triángulo, es suficiente conocer ya sea la longitud de sus tres lados, la longitud de dos lados y la medida del ángulo entre ellos, o la medida de dos ángulos y la longitud del lado entre dichos ángulos. A partir de eso, nosotros tenemos que indicar si con los datos que nos están proporcionando podemos construir un único triángulo o una infinidad de triángulos. En este caso nos dice que M vale 10. Voy a colocar los datos que conocemos y en función de eso pues vamos a decidir. Nos dice que esto mide nuevamente, dice que mide 10 centímetros. Creo que me conviene colocarlo de este lado porque está fuera de mi pantalla. Bueno, tenemos que mide tenemos aquí que M vale 10, N vale 8. Tenemos la medida de este lado y la medida de este lado. Y nos dice que el ángulo L mide 80 grados. Podemos verificar, nos dice que tenemos aquí dos lados, la longitud de dos lados. Y nos dice que tenemos el ángulo, en este caso, el ángulo que está entre estos dos lados. Por lo tanto, cumple con un criterio para poder determinar que sí se puede construir un único triángulo. Si ustedes se dan cuenta, esto no es nada complicado. Están desapareciendo mis letras, pero bueno, aquí vamos a dejarlo nada más de forma verbal. Nos dice entonces, a ver si con esto ya queda, que solamente vamos a poder construir un triángulo. Único triángulo. Bueno, ya que tenemos aquí que
solamente vamos a poder trazar un único triángulo, pasamos al siguiente y nos está diciendo que ahora tenemos la medida L, que son 12, la medida de N, que son 6, y el ángulo L, que son 60. Si ustedes se dan cuenta, tenemos dos lados y un ángulo, pero el ángulo que tenemos no corresponde al que está entre las medidas conocidas. Por lo tanto, aquí tenemos que decir que se pueden construir una infinidad de triángulos. ¿Ok? Pero sí que se entienda que es porque aunque conocemos dos lados y un ángulo, el ángulo que nos están proporcionando no es el que está entre estos dos lados. Nos vamos con el inciso C. Nos dice que conocemos el lado M y conocemos el lado L, que mide 4. Y nos dice que el ángulo M mide 50 grados. Nuevamente, tenemos dos lados y un ángulo. Sin embargo, el lado que tenemos no corresponde a el que debe estar entre ellos dos. Por lo tanto, en el inciso C, también podemos decir que se pueden construir una infinidad. Y así tienen que continuar contestando los siguientes ejercicios. Pasemos nuevamente a otro ejercicio que es parecido y nos dice, o sea, la definición de los criterios no debemos de perderla de vista, porque ahora nos dice que observemos dos figuras y de acuerdo con la información que se nos proporciona debemos de decidir si los triángulos son congruentes o no. Nos dice que los lados AB, de aquí, observamos AB y BC, dice que miden lo mismo que DE y EF y que el ángulo B es igual al ángulo E. Vamos a marcar con un color diferente las medidas que nos están proporcionando. Nos dice que de A a B va a ser igual que DE. Y tenemos que BC es igual a EF. Pero también nos está diciendo que el ángulo, este ángulo, va a ser igual al ángulo E. Nos dice que con esta información debemos decidir si estos triángulos son iguales, si son congruentes. En este caso, volvemos a lo que nos indican los criterios. Tenemos dos lados, un lado, otro lado. Y nos dice que debemos de tener la medida del ángulo entre ellos. B está entre AB y BC. Tenemos aquí que DE y EF tienen entre ellos el ángulo E. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que son congruentes y podemos especificar que es porque tenemos la longitud son congruentes, tenemos la longitud de dos lados y el ángulo entre ellos. Cumplen con ese criterio, entonces podemos decir que se tratan de, en este caso, figuras que son congruentes. Así es como tienen que seguir con los ejercicios. Y empezamos también con la parte de cuadriláteros. Hagan los ejercicios, no es tan complicado hacer este tipo de tareas. Saludos.